Listo. Entonces, muy buenos días, queridos alumnos, muy queridos alumnos. Hoy día retomamos las enseñanzas de la hija del Tata Freud, o sea, la que viene a ser como nuestra tía, Ana Freud. La tía Ana, como veníamos conversando, es una psicóloga que se analizó con su propio padre, se formó a su alero, estudió los textos y fue la primera, por así decir, en organizar las ideas de su padre acerca de los mecanismos de defensa. Freud nunca escribió un texto llamado Los mecanismos de defensa, sino que más bien a lo largo de su obra, en muchas partes, habló de ellos, sin articularlos suficientemente. Es la hija, nuestra tía Ana, la que estudiando los textos del Tata, los agrupó, los distinguió, los estratificó e incluso propuso otros nuevos. Entonces, veníamos conversando de ella, que ella ya es una psicóloga llamada psicología del yo, donde ella sostiene que el psicoanálisis está más centrado en el yo que en el ello o que en el superyo. En ese contexto, ella dice que el psicoanálisis debería preocuparse siempre de la salud del yo. Y que es más importante, como veníamos viendo, es mucho más importante descubrir los mecanismos de defensa antes que resolver un cierto conflicto particular. Dicho de otra manera, si yo tengo un problema con mi jefe eh, y yo lo estoy negando, Ana Freud está mucho más interesada en que yo descubra mi capacidad para negar las cosas, o sea, mi mecanismo de defensa de la negación, antes que yo simplemente me dé cuenta de lo que pasó con este jefe y de alguna manera me resuelva el aspecto particular. Aquí calza perfectamente el viejo adagio de que es mejor enseñarle a pescar a alguien que darle un pescado. Es exactamente lo mismo, pero aplicado a la psicología. Es mejor enseñarle a alguien cuáles son sus mecanismos de defensa, a mostrarle qué es lo que está reprimiendo, qué es lo que está negando. ¿Qué va a plantear Ana, la tía Ana? La represión, si bien es el principal mecanismo de defensa, atención, sería uno entre muchos otros. Freud ponía un gran énfasis en la represión. ¿Se acuerdan que en la primera tópica Freud hablaba que la represión era esa fuerza con la que se desalojaban los pensamientos incoherentes con la moral de la persona, se desalojaban de la conciencia hacia la inconsciencia? Y Freud también postula que la represión es el mecanismo con el cual se reprime, digamos, con el cual se desaloja el complejo de Edipo y se envía al fondo del aparato psíquico. Entonces, la represión es realmente importante, pero Ana Freud va a decir que hay otros mecanismos de defensa más. A diferencia de la represión, que es una defensa ante la angustia que proviene del ello y del superyo, los otros mecanismos de defensa tendrían por objeto la realidad externa desagradable. Podríamos imaginar al yo en el medio, defendiéndose del ello y del superyo con la represión. Y defendiéndose de la realidad externa desagradable con los demás mecanismos de defensa. Recordemos que Freud planteaba que el yo, bueno, dos cosas, una que no la dije y otra que sí la dije. La que no dije es que Freud plantea la siguiente frase, mujajaja, plantea el yo no manda en su propia casa. Primera frase. El yo no manda en su propia casa. Y segunda frase que sí dije. Manda el ello. La segunda que sí dije, el yo es esclavo de tres amos. Decíamos esclavo del ello,
que lo presionaba para satisfacer deseos y necesidades pulsionales, esclavo del superyo, que lo obligaba con un deber ser enorme a alcanzar un ideal del yo, de acuerdo a la moral y las costumbres, y por otra parte la realidad externa, la cual le ponía límite a las aspiraciones del yo y de todo el aparato psíquico. En ese contexto, el yo se defiende de los dos primeros amos con la represión, o sea, reprime al ello, reprime al superyo. Ya la realidad externa, a este tercer amo, le va a tratar con otros mecanismos de defensa. ¿Qué son los mecanismos de defensa? Vamos a ver una enumeración. Obviamente, el primero, la represión, que Anna Freud, con mucha inteligencia, le llamó también olvido motivado. O sea, como diciendo, aquí hay algo que tú deberías saber, que por algún motivo se te olvidó, pero está olvidado por algo. No es casual que se te haya olvidado. Es la imposibilidad de recordar una situación, persona o evento estresante. ¿Ok? ¿Cómo se llama tu papá? No me acuerdo cómo se llama mi papá. Ah, tenéis la embarrada allí, pues cabrón. Si no te acordáis cómo se llama tu papá, hay más represión que, en fin. Entonces, olvido motivado, represión. Luego tenemos la negación. Acuérdense que ya... pero pongamos un ejemplo de represión. Invito a que si alguno de ustedes quiere poner algún ejemplo de represión, lo conversemos. ¿Qué se le ocurre? No tiene por qué ser de la propia vida, chiquillos, no se expongan. ¿Qué ejemplo de represión se nos ocurre? Profe, pero tengo una duda. A ver. ¿Ana Freud sigue viendo lo de las pulsiones sexuales o como que lo cambia más a algo general? Ella sigue creyendo en el ello como pulsión sexual, sí. Entonces, todo lo que sea como represión hacia el inconsciente sigue siendo por una pulsión sexual. Freud sostiene que es así. Y Ana Freud probablemente va a sostener que sí, que hay algo sexual también detrás de cada cosa, detrás de cada represión. Pongamos un ejemplo de represión. ¿Qué se le ocurre? Vamos. Diego, Profe, ya ¿se no. escucha? ¿Se escucha? Sí, póngale. Ya que una vez en un programa de South Park mostraron la represión así de una manera como súper sutil, de que uno de los maestros, él tenía el mal de Diógenes, que no podía botar la basura. Entonces toda esa la recolectaba. Entonces en esa máquina súper futurista entraron a sus recuerdos y que cuando él era niño el búho que representaba como el ecosistema abusó de él. Entonces de ahí él reprime todo eso no botando la basura, recolectándola toda. Entonces sí sería como un ejemplo de represión. O sea, él no quiere dañar el ecosistema. Exacto, porque si lo daña Después la mujer. el búho que viene a, como a cuidarlo, le viene a de por sí a abusar de él. No sé si me doy a entender. Perfectamente. Sí, el episodio se llama El origen, por si lo quieren ver, porque muestra súper bien lo que es la represión, para mí. Entonces, lo que esta persona sabe es que, por ejemplo, eh, digamos, hay que guardar las cosas para no contaminar. Eso es lo que tiene en la conciencia, pero desconoce de dónde viene. Ha Exacto, olvidado el episodio sexual. exacto. Ha olvidado que el peluche o sea, que la persona que se vestía del guardián, en realidad él había abusado de él. Perfecto. Es una O sea, al principio a mí me dio risa porque igual fue como súper ilógico que pase eso, pero después lo tomé en cuenta de que, claro, por algo él no puede botar la basura. es buen ejemplo, pero aquí habría que agregar algo más. Acuérdense que para Freud, los abusos sexuales
son más bien proyecciones de la fantasía sexual de la persona. ¿Se acuerdan que lo conversamos? Si es que alguien dice yo fui abusado cuando chico, probablemente Freud piense primero en la posibilidad de que la persona esté fantaseando con haber sido abusada. Dicho de otra manera, en el caso de este personaje de South Park, lo que le estaría pasando es que en el fondo él habría deseado ser abusado por el búho. Y Pero, profe, para disfrazar ese deseo sexual por el búho, prefirió imaginar que fue abusado, o sea, como que él no quiso. ¿Se entiende la lógica? sí, pero ahí igual entra un poco contradictoria porque las personas externas al profesor en este caso vieron como él estaba siendo abusado y él le decía, por favor, no, búho, no lo haga, nunca más botaré la basura. Pero eso Entonces, puede ser eso puede ser un recuerdo falso destinado a tapar el verdadero recuerdo reprimido, que es que él deseó ser abusado, deseó ser manoseado por el búho. ¿Me explico? o sea, sí, pero igual pienso que Freud está mal ahí. Bueno, Freud ha sido muy cuestionado actualmente por eso, porque hoy en día, sabemos que el abuso es una situación lamentablemente mucho más común de la que se sabe. Lamentablemente. Entonces, hoy en día hay conciencia de que los abusos son reales, pero en la época de Freud, Freud pensaba que no, digamos, Freud no le cabía en la cabeza que hubiera tanto abuso, entonces él optó por imaginar que esos abusos provenían de las fantasías sexuales de sus pacientes. Entonces, digamos, para poder aplicar todo lo de South Park a lo de acá, a la materia de Freud, para ser exactos con el pensamiento de Freud, si quisiéramos ser puramente freudianos, tendríamos que asumir eso. O sea, eh, este personaje de South Park deseaba tener algún tipo de intercurso sexual con el búho, de algún tipo, oral, anal, genital, lo que sea, pero lo disfrazó como recuerdo de abuso para poder permitírselo, para quedar como víctima en vez de quedar como malo. Entonces, ahí eso sería lo reprimido. Lo reprimido sería en realidad que él deseaba ser abusado, en este caso. Rudolf y sí, Profe, es Alejandro, que sí. en alguna parte leí que Freud creía que las mujeres tenían algo que se llama como envidia de pene, que Sí, querían tener un lo pene. conversamos la semana pasada acá. Ah, ya, se me había La olvidado. envidia del Eso quería pene, saber. sí. Ya. Gracias. Oye, última pregunta. Acuérdense que yo abrí ahora el espacio para dar ejemplos, no para que hagamos preguntas de materia. Las preguntas de materia o dudas las contestamos todos juntos al final. Alejandra Vázquez. Era una duda de materia con respecto a lo que estaban hablando, pero mejor la hago al final, ¿o no? Guardémosla y la conversamos al final del día. Perdón, al final de la clase, por así decir. Ya. Entonces tenemos Alguien la dejó un represión. ejemplo en el chat. Fui al parque, me dan en la piel que pasé mucho final de que por el no me acuerdo. Sí, a ver, pero por qué la persona querría olvidar querría olvidarse o olvidar de esto? No queda claro cuál sería el interés de la persona de reprimir esto del parque, la alergia en la piel. No queda claro, me comí una paleta, ¿qué sería lo reprimido ahí? Claro, también este otro ejemplo de represión, alguien que vivió mucho bullying en el colegio y cuando le preguntan por la etapa escolar dice que no recuerda mucho. También sería un ejemplo de represión. Y habría que de nuevo pensar en cómo es que Freud lo redirige a lo sexual. Habría que pensar siempre en eso, en Freud. Para Freud toda represión tiene un origen sexual. Quizá habría que pensar que la persona que estaba sufriendo de bullying de alguna manera tenía algún tipo de deseo masoquista, sexual. Entonces le gustaba la fantasía de ser golpeado
le excitaba esa fantasía. Entonces, se hizo hacer bullying y en el fondo lo disfrutaba. Habría que pensar en algún tipo de pensamiento así. ¿Se entiende? Profesor, Profe, creo yo tener uno. Pero dale. estará correcto. Eh, yo un día soñé con... No es realidad, por si acaso. Yo un día soñé con mi expareja eh, y al despertarme no me acordaba exactamente lo que había soñado, solo me acordaba que estaba en un parque. Mi represión sería hacia mi expareja y, y la pulsación sexual que estoy tratando de ocultar es el deseo que yo le tengo a mi expareja. Sí, Aún. muy buen ejemplo. Ahora habría que complejizarlo un poco más porque para Freud los sueños ya vienen con algún tipo de deformación. O sea, si tú deseas a tu expareja, no soñarías con tu expareja, soñarías que, por ¿En algo del ejemplo, pasado? soñarías, por ejemplo, que te encuentras con la hermana de tu expareja. Ay, Y eso simbolizaría que en el fondo le tenías ganas a tu expareja, por ejemplo. O sea, es un poquito, en el fondo, el sueño ya viene con un tipo de represión incluida. Ya el sueño viene o sea, no me deformado. acordaría que soñé con mi expareja, sino me acordaría de alguien cercano a mi expareja. Claro, o te acordarías, por ejemplo, que viste a tu expareja y que te regaló y que te pasó un lápiz. Y que en el lápiz estaría simbolizado el falo de tu expareja. Y que en el fondo tú tienes ganas de que ese lápiz sea su pene, por ejemplo. O sea, en el fondo el contenido sexual también se aparecería deformado en el sueño ya. O sea, el sueño ya tiene que ser leído con ojos sospechosos. Ya, perfecto. Seguimos entonces. Esto es la represión, ya la hemos escuchado bastante, ustedes la leyeron en el texto de Freud. La negación no la hemos visto hasta acá. Dice así, la persona, a pesar de formular sus deseos, pensamientos, sentimientos entonces reprimidos, sigue defendiéndose negando que le pertenezca. O sea, es quizás todavía más, digamos, es un poquito, es más negador todavía que la represión. Porque yo puedo decir al psicólogo, sí, yo sé que soñé con mi expareja. Yo sé que eso dice que yo debería desearla a mi expareja. Pero lindo ejercicio intelectual. ¿Me explico? Lindo ejercicio intelectual. O sea, no es que yo asuma que sea cierto, es como que en el fondo me lo tomo como una cosa graciosa. En el fondo todavía no me la creo, en el fondo no lo acepto. También la negación se puede ver en las primeras etapas del duelo, cuando alguien pierde un ser amado y al principio es como que uno no asumiera o no quisiera asumir de que la persona se murió. Como que en el fondo el psiquismo de uno sigue creyendo que está viva esa persona. Eh, bueno, varias veces me ha tocado acompañar amigos que se le ha muerto alguien importante y me dicen, no puedo creer que se haya muerto, estoy seguro que voy a llegar a mi casa y voy a encontrarme con la persona. Como, no me hago la idea todavía. Eso es un poco la negación también, como una dificultad psíquica para asumir una realidad. Profesor, ¿Sí? profesor, ¿y qué pasa si esa negación perdura por mucho tiempo? Por ejemplo, el abandono maternal o paternal, uno casi siempre lo niega psicológicamente, o sea, mentalmente, así como, no me importa que me haya abandonado, sino que me da lo mismo, era malo. Entonces, como era malo para mí, eh, no me interesa, pero en realidad a uno, o sea, a una persona que fue abandonada sí le interesa esa pérdida, ese abandono. Claro. Entonces, como que niega ese sentimiento y es durante largo tiempo, casi siempre las personas. Entonces, por qué ocurre eso? O sea, ¿por qué ocurre? Aquí está la respuesta. Es un mecanismo de defensa para
para poder, en el fondo, defenderse de una realidad muy dolorosa, muy traumática, muy como contraria al ello. Acuérdense que con el ello deseamos estar cerca de las personas que amamos. Eh, y la negación es una manera de decir, no, no puede ser que ya no esté esa persona. Y en el caso que planteas tú, bueno, con el ello, por ejemplo, le damos un rol importante al papá y a la mamá. Acuérdense, según el complejo de Edipo, nuestro psiquismo está fundado en algún tipo de experiencia con el padre y con la madre. Cuando yo digo que lo que hizo mi papá o lo que hace mi mamá me dan exactamente lo mismo, estoy negando que quizás hay un dolor, hay algo que no he asumido. ¿Se entiende? Entonces también, digamos, hay que pensar esto en un sentido como de una dificultad para aceptar una realidad que contradice al ello, básicamente. Eso es, la dificultad para aceptar una realidad que contradice al ello. Esa es otra manera de entender la negación. Profe, ¿Sí? ¿Profe? Lucas Vélez primero. es que hay una parte en la película Mente Indomable en donde está el protagonista y en este caso su terapeuta y como que lo confronta. O sea, primero le dice como algo acerca de su realidad y como que él, por así decirlo, lo pasa por alto y después lo empieza a confrontar y como que yo considero que se da esto de negación, como que no quería aceptar su realidad. Entonces se empieza a alterar y al final como que la termina como aceptando y se abrazan. Y como que yo creo que puede ser como también no admitir, en este caso, la realidad Eso de... es. Nadie. No ¿Entendí? admitir la realidad. Lo han formulado de una manera muy simple y bonita. No admitir la realidad. Gracias, profe. Estimados, por tema de tiempo y de continuidad, vamos a seguir con los otros mecanismos de defensa y al final vamos a dejar un espacio para dudas y preguntas. Aislamiento. Aislamiento consistiría en apartar un pensamiento o un comportamiento de tal forma que se rompan sus conexiones con otros pensamientos o con el resto de la existencia del sujeto. El aislamiento es un mecanismo de defensa heavy. Por ejemplo, se da en muchas personas que llevan doble vidas, que por una parte son, por ejemplo, a mí me tocó conocer cuando trabajé en adicciones, en un centro de adicciones, un tipo que era como el esposo perfecto, el marido intachable, padre perfecto, trabajador perfecto, un tipo que era amado por su esposa, por sus hijos, los amigos lo estimaban en lo mejor, parecía un tipo un 7, así como. Pero el tipo, digamos, tenía sus triquiñuelas y se la arreglaba para jalar cocaína. Tenía su grupo de amigos de cocaína y lograba hacer eso, digamos, sin que eso interfiriera con su vida durante 10 años. 10 años llevando esta doble vida. Y de alguna manera, imagínense que él estaba con los hijos, les decía a los hijos no consuman droga, estaba con su señora, etcétera, como llevando una vida completamente incompatible con la otra vida. Entonces, aquí no cabe pensar más que él como que aisló el aspecto este de la cocaína, el aspecto este como de la vida con prostitutas y con cocaína, lo aisló como que si lo hubiera como encapsulado en un lugar distinto del cerebro, de la mente, que no se topa con el resto, entonces no tiene conflictos morales. Por ejemplo, esta persona va a misa y no está pensando, oh, ¿será que tengo que dejar la droga? No, es como que una cosa, esta parte de su vida no interactúa con el resto, como que estuviera completamente aislada, ¿me explico? En este caso se ve mucho el aislamiento. O por ejemplo, no sé, alguien que es súper fiel a su pareja, pero se mete con prostitutas. Entonces, digamos que le dice a su pareja, no, si yo soy súper fiel contigo y se las cree.
Y entonces alguien lo confronta por las prostitutas y dice, no, pero si eso son las prostitutas, no tiene nada que ver una cosa con... Como que no relaciona un aspecto de su vida con los otros aspectos. En ese sentido puede llevar una doble vida. El aislamiento es muy potente. Esos son buenos ejemplos de aislamiento. Desplazamiento. Voy a seguir adelante por temas de tiempo para... Sí, es que era un buen ejemplo. Ah, Vale. Desplazamiento. Aquí es muy buena la imagen que está al lado derecho. Es la redirección de un impulso hacia otro blanco que lo sustituya. Yo lo veo con mi hijo. Mi hijo de 3 años, cuando está muy enojado conmigo, con la mamá, obviamente no nos va a pegar. A veces se la agarra con el hermano más chico o patea un juguete o se tira al suelo. O sea, como necesita como... necesita como redirigirlo. Esto pasa mucho, digamos, cuando una persona, digamos, la pasa pésimo en la pega, llega a la casa y trata mal a toda la gente de la casa. Y uno le dice, oye, no es mi culpa que en la pega te traten mal. Pero la persona igual como que necesita descargar esa rabia y como no puede darlo contra su jefe, la descarga, por ejemplo, contra su subempleado. O la descarga en la casa con los hijos. Es terrible, pero pasa. Y la persona no sabe de dónde viene. Esa es la gracia de los mecanismos de defensa. La persona no entiende por qué tiene tanta rabia con sus hijos. No entiende que eso viene del problema con el jefe, no lo relaciona. Si lo relacionara, no estaría funcionando el mecanismo de defensa, sería consciente. ¿Me explico? Para que el mecanismo de defensa funcione tiene que ser algo inconsciente, algo que la persona no advierte. Eso. Proyección. Tendencia a ver en los demás aquellos deseos que son inaceptables para nosotros. Esta es súper buena, ¿cierto? Uno la tira como en talla, llega alguien y te dice, profe, usted es un degenerado, no sé qué, porque usted, profe, ¿está proyectando alumno? ¿Cierto? Como cuando alguien critica a otra persona, uno puede devolverle de vuelta, estás proyectando tus problemas en mí. Como diciendo que el que proyecta pone fuera de sí. Sí, es como una escoba, pero escoba significa como tú también. En proyecciones yo no, tú sí. Porque en la proyección yo pongo fuera de mí lo que está dentro de mí. O sea, por ejemplo, si yo... ¿Qué puede ser? Si yo me siento atraído por la polola de mi mejor amigo, yo no lo voy a admitir, pero voy a decirle a todos que están atraídos por la polola de su mejor amigo. Ah, es que a ti te gusta la polola de tu mejor amigo. Ah, es que a ti te gusta... O pasa también eso, muy buen ejemplo del chat. Pasa con la persona que ha sido infiel o que es infiel, que cree que su pareja le está engañando. Muy buen ejemplo. Esa es la proyección. Muy bien, ¿eh? Eso es, yo creo que ya fue captado. Formación reactiva. El ejemplo está muy bueno. I hate you, te odio, lo cambio por lo contrario. I love you. Es decir, actúo o pienso de manera opuesta al deseo que reprimí. Entonces, si me cae muy mal alguien, de repente siento como mucho afecto y mucha buena onda hacia esa persona. Como diciendo, ¿cómo sería? Imagínate que tú le tienes mucho miedo al director de la escuela. Cualquier semejanza con la realidad es solo coincidencia. Le tienes mucho miedo y odio a la profesora, a la directora de la escuela. Se vas a entrevista con ella
Y no te das cuenta, tú, no es que tú lo hayas calculado, empiezas, ay, profesora, qué bueno verla, qué rico estar con usted, y como que de repente te invade como una simpatía. No, te insisto, tiene que ser inconsciente para que sea un mecanismo de defensa. Tiene que ser como que tú saliste de la entrevista y te pones a reflexionar, chuta, que fui amable con ella, yo eso que yo la odiaba. Bueno, eso es, la formación reactiva es que tú tratas a la persona de la manera opuesta a la que tú sientes, o al revés. De repente empiezas a tratar muy mal a un compañero, pésimo a un compañero, y en el fondo lo que pasa es que no quieres admitir que te gusta. Esto pasa mucho entre los niños y las niñas como de 10 a 12 años, que como que se odian, se pegan entre niños y niñas, pero en el fondo estarían como haciendo una formación reactiva de su gusto. En el fondo, como se diría en la jerga popular, quien te quiere te aporrea. Entonces, si es que alguien te trata mal, supuestamente te quiere. Obviamente no es que yo esté de acuerdo con eso, pero se entiende el espíritu, ¿cierto? O sea, la formación reactiva es sentir lo opuesto a lo que realmente siento. O como lo que dice la compañera, criticar a una persona constantemente cuando en realidad, en el fondo, me gustaría ser como ella. Muy buen ejemplo. Gracias, Karin. Introyección. La introyección es, como dice aquí, el sujeto hace pasear en forma fantaseada del afuera al adentro objetos y cualidades inherentes a determinadas cosas, objetos, personas. También el ejemplo es muy bueno. El gato se ve al espejo y se ve como un león. La introyección significa que yo incorporo dentro de mí alguna característica que en realidad está fuera. Esto pasa mucho, por ejemplo, en el fútbol, en los niños, que un niño puede jugar muy bien fútbol, pero si se pone la camiseta de Alexis Sánchez para jugar fútbol, juega mejor, más confiado. Se siente como que si fuera Alexis jugando y juega mejor. Eso es la introyección. Me pongo una camiseta y me siento como que si tuviera las cualidades de Alexis Sánchez. ¿Se entiende? Es como, exacto, es como que yo en el fondo me creo tener o me creo ser algo que en realidad está fuera de mí. La introyección es el mecanismo por el cual se forma el superyo. El superyo es una introyección o incorporación interna de los padres. Es como están los padres fuera del niño que le dicen no meta el dedo al enchufe, no le pegue al hermanito, no meta el dedo al enchufe, no le pegue al hermanito, y después esas mismas palabras quedan dentro del psiquismo y aunque el papá no esté presente, el niño ve el enchufe y le viene a la mente la frase no meta el dedo en el enchufe, no le pegue al hermanito. O sea, el niño ha introyectado, ha incorporado, ha asimilado dentro de sí al papá o a la mamá diciéndole eso. A algunas personas les pasa, puede pasar también como con los tatuajes, que me hago un tatuaje y puedo sentir que por el hecho de tenerlo, como que ahora yo como que tengo más confianza o cambio como persona. Entonces, en el fondo, cualquier cosa exterior que me haga sentir mejor, uno puede sospechar de una introyección. Seguimos, yo sé que hay dudas y comentarios, pero al final las vamos a dejar, tranquilo. Identificación con el agresor. Esta también es, digamos, ustedes seguro que han escuchado algo como esto. El sujeto enfrentado a un peligro exterior se identifica con su agresor, ya sea resumiendo por su cuenta la agresión en la misma forma, ya sea imitando física o moralmente a la persona del agresor. Este es muy potente. Básicamente significa que una persona puede ser agredida y cuando es agredida se pone en el papel de víctima, sufre la agresión. Pero más adelante, cuando tiene la oportunidad, toma el papel del agresor para tratar a otro como víctima.
y trata a los demás tal como fue tratado cuando fue víctima. Esto es tremendamente fuerte y es una realidad lamentable y una realidad muy lamentable y que pasa mucho. Por ejemplo, un niño cuando chico fue golpeado por su papá. Entonces, cuando el niño era chico, se juró que cuando él fuera grande no iba a hacer eso con sus hijos. No, yo no voy a golpear a mis hijos como mi papá lo hizo conmigo. Resulta que se vuelve adulto, tiene sus hijos y los trata tal como el papá lo trató a él. O sea, los agrede, ¿no? Y los hijos dicen, yo no voy a tratar a mis hijos como mi papá me trató a mí o como mi abuelo trató a mi papá. Pero después este niño crece, tiene hijos, se identifica con el agresor, que era el padre, y los trata a los hijos de la misma manera. Exactamente. Exactamente. Muy buen ejemplo. Mi papá me pegaba cuando chico y no me traumé, años después le pega a sus hijos. Eso es. Pasa también en el bullying. Normalmente las personas que, el maltratador del bullying suele ser alguien que ha recibido agresión, ya sea en su casa, ya sea en otro curso, porque si no, ¿de dónde saca el modelo para agredir a otro niño? ¿Me explico? Así que sí, este sería otro mecanismo de defensa. La regresión también es un mecanismo clásico que ustedes habrán escuchado, que es cuando uno vuelve a etapas anteriores del desarrollo y el comportamiento se torna más infantil. Yo esto lo observo en mi hijo de 3 años, que tiene un hermano de 9 meses. Y, por ejemplo, mi hijo mayor, José Tomás, digamos, hace mucho rato que como que habla perfecto, todo perfecto, fluido, dice las palabras perfectamente. Si yo tomo en mis brazos a Agustín, al de 9 meses, él me mira y me dice, todo en vaso, ah. Tiene 3 años y se pone a hablar como si tuviera 1. Claramente está tomando una conducta infantil, mucho más infantil que la o sea, digamos, anterior a la que él tenía, para sentirse, digamos, para poder competir con su hermano en el cariño, porque obviamente lo que le pasa a él es que tiene celos. Entonces, ¿cómo combate los celos? Haciendo una regresión y volviendo a ser un bebé de 1 año. ¿Se entiende? A veces también ocurre no sé, pues, ustedes pueden ser súper adultos, pero de repente tienen algún problema de nuevo, se me ocurre la directora de la escuela porque es como una figura de autoridad, y de repente tú te sientes con ella como que si fuera tu mamá. O incluso, me ha pasado en clases que alguien levanta la mano y dice, quiero hablar, papá, y se caga la risa, se da cuenta que yo soy el profesor, quería decir profe y dijo papá. Claro, porque me siente como autoridad, porque soy el profesor, pues, y eso que, digamos, no tengo nada más especial que estar hablándoles porque yo estudié, tengo más años que usted y estudié lo que ustedes podrían estudiar después. Pero en el fondo me pongo en la figura paterna en algunas personas, entonces los alumnos levantan la mano y dicen, papá, quería preguntar, y se dan cuenta del medio fail. Esas son conductas regresivas. También pasa en los adolescentes que de repente toman conductas infantiles de nuevo, como arrojar objetos, cosas que hacían cuando tenían 4 o 5 años, vuelven a arrojar objetos. O a veces pasa uno con las relaciones de pareja, que en la intimidad con la pareja uno se vuelve como más infantil, más niño, no se da permiso como para ser más niño y más infantil, y también puede ser también leído en clave de regresión. Pasa también, perdón, esta famosa crisis que le da, sobre todo, digamos, da mucho, no digo que solamente en varones, pero bastante en varones separados de alrededor de 40 años, que se separan, se ven solteros, con todo el dinero, digamos, solteros como a los 20 años, pero con todo el dinero que nunca tuvieron a los 20 años, se empiezan como a carretear de nuevo, empiezan como a comprarse como veleros o autos de carrera o motos, y dicen, no, es que ahora estoy como
estoy haciendo lo que no pude hacer en mi juventud. En el fondo viven la vida de adolescente con 40 años los guailones y salen salen con niñas de 20, tienen 20 años de diferencia, se creen Carlos Menem, así ya. Y salen y carretean y toman y andan en moto y es una verdadera regresión. O sea, es como volver a una etapa que ya pasó. Bueno, suficiente ejemplo. Racionalización. Es el mecanismo de defensa por el cual se intenta dar una explicación coherente desde un punto de vista lógico o aceptable desde el punto de vista moral a una actitud, acto, idea, sentimientos cuyos motivos verdaderos no percibe. Chan, chan, chan. La racionalización, vamos a poner un ejemplo, a ver. ¿Qué puede ser? ¿Alguna cosa que no percibo los verdaderos motivos? Profe, A ver, sería como intentar justificar algo que uno sabe que no es así. O nada si que tú- ver. es que si tú sabes que no es así, O sea, no, que es así. A lo que me refería, por ejemplo, justificarme de que yo no soy, no sé, no soy celosa, cuando yo sé que sí soy celosa. Algo así. no, es que si tú sabes que eres celosa, no estás reprimiendo, o no estás usando mecanismo de defensa. La idea del mecanismo de defensa es que tú no sepas que eres celosa. Por ejemplo, que tú digas, no, yo no soy celosa, yo cuido a mi pololo. Ah, no, yo no soy celosa, es que yo lo cuido. ¿Se entiende la idea? La persona está, de alguna manera, con esto se salva de asumir que es celosa. Profe, ¿Sí? sería como en estos casos que dicen que las mujeres como que las violan porque andan provocando, puede ser, porque andan con ropa muy corta o algo así. Sí. Yo creo que eso, las personas que sostienen eso, lo más probable es que estén racionalizando un deseo en el fondo súper agresivo y sexual hacia las mujeres, incluso misógeno, y lo disfrazan de una racionalización. No es que ella me provocó, o es que ella anda con falda corta, o que ella no sé qué se viste como sea. Posiblemente pueda ser una racionalización, posiblemente lo sea. O como lo que dicen aquí en el ejemplo, muy bueno, a todo el curso le fue mal. En vez de asumir que yo fui flojo, o en vez de asumir que en realidad, digamos, no me está yendo bien, en vez de eso, me justifico, pero inconscientemente, insisto, lo importante es que sea inconsciente. Yo digo, no, si a todo el mundo le fue mal y me quedo tranquilo, y con eso estoy encubriendo, ¿qué cosa? Que soy flojo, o que no soy suficientemente inteligente, o que tengo dudas de mi capacidad de terminar la carrera. ¡Chan! ¡Chan! Profe, Perdón, es que bueno, por temas de tiempo necesito tratar de terminar esta parte de la materia. Lo siento mucho, yo sé que hay muchas ganas de colaborar y de decir cosas, pero en realidad por la hora me di cuenta que había que ponerle un poco de chala, porque la segunda parte de la clase de hoy es muy densa, entonces tenemos que tener todo el tiempo. Sublimación. Es la transformación de un impulso inaceptable en una forma socialmente aceptable e incluso productiva. Normalmente en Freud asociado a impulso inaceptable por su contenido sexual, erótico. En este caso, esto ya lo abordamos.
por ejemplo, tenemos un muy buen ejemplo en... ¿alguien ha escuchado una obra que se llama La Divina Comedia de Dante Alighieri? Sí, te la hacen leer en el colegio. O no sé La si a tu Divina escuela. Comedia es una obra maestra del Renacimiento italiano. Y Dante Alighieri, el poeta que la escribe, la basa completamente en una especie como, en una especie como de mujer ideal que se llama Beatriz, que es como la amada del hablante lírico. El hablante lírico como que la adora a ella y ella le va mostrando el camino al cielo. Y le salva de los problemas, etc. Beatriz. Bueno, y es famoso, la Beatriz de Dante Alighieri es famosísima y todo el tema. Bueno, o en Don Quijote Dulcinea. Bueno, lo que hay que decir es que en la vida real, Dante Alighieri como poeta, digamos, ¿saben quién era Beatriz? Era la esposa de su mejor amigo. Chan. Entonces, pareciera ser que él sublimó ese amor por la esposa de su mejor amigo en una obra poética que se llama La Divina Comedia. ¿Se entiende? O sea, transformó este amor erótico por la esposa de su mejor amigo, que no podía, digamos, él no tenía, digamos, no es como las teleseries de TVN hoy día que se mete con la galla, no. En esa época era imposible pensar en algo así. O sea, él renunció a la esposa de su mejor amigo, nunca se metió con ella, pero en cambio la idealizó, la hizo como su fuente de inspiración, su musa inspiradora, y escribió varias obras dedicadas a ella sin decirle a nadie que era ella. Hoy, qué terrible el ejemplo que pone Sayen. Un pedófilo que le gustan los niños se ofrece a ayudar a un orfanato. O es pediatra. Uy, qué terrible. ¿Por qué? No, terrible, porque uno se imagina lo que podría pasar. Ahora, si es que la sublimación actúa bien, la persona nunca va a abusar de ningún niño. Va a ser un fantástico cuidador, un fantástico pediatra. Muy Profe, muy bien pensado. entonces cambia de verdad esa persona, no es como una máscara para la sociedad, sino que de verdad él lo cambia. ¿Cómo no cambia? Porque usted dice, por ejemplo, ese pedófilo que yo di de ejemplo, él de verdad cuidaría a esos niños, él no le haría nada. No, o sea, Entonces, imaginemos, es que, a ver, primera cosa, tú nunca te vas a enterar que es pedófilo. Imagínate que este fuera un profesor de primero básico, un profesor de educación física en un colegio. Uno desde fuera no sabe que es pedófilo. Uno sabe que es cariñoso con los niños, que es muy servicial, que es muy dedicado, que tiene mucho amor por ellos. Eso es lo que uno sabe. Nadie sabe que en el fondo de su inconsciente él tiene deseos sexuales por los niños. Lo sabe solamente el psicoanalista. Ni siquiera el profesor de educación física lo sabe. Él cree que realmente tiene una especie de vocación por los niños. O sea, profe, nunca llegaría al acto. Si es que está bien sublimado y la sublimación funciona bien, nunca llega al acto. Del Ya. mismo modo que Dante Alighieri nunca se metió con la esposa de su mejor amigo. O sea, si la sublimación funciona, la persona hasta su muerte anda bien. El problema es si deja de funcionar, si se quiebra el mecanismo de defensa. Ese es el problema. Bueno, esa es la sublimación. Freud piensa que todos los grandes artistas de la historia, como Miguel Ángel, como Leonardo da Vinci en sus inventos, o Miguel de Cervantes en su escrito, digamos, no se puede explicar la magnitud o la genialidad de su obra si es que no hubiera una sublimación, si es que no hubiera un impulso sexual a la base que ha sido transformado. Esa es la idea de Freud. Freud ve con ojos positivos la sublimación. Para él la sublimación es una buena solución. Freud de hecho plantea que el que logra sublimar puede ser bastante feliz. Nunca feliz completamente, pero digamos puede ser bastante contento en su vida.
Lo que pasa, dice Freud, es que no todo el mundo tiene suficiente fuerza psíquica para lograr sublimar. O sea, la sublimación es una especie de mecanismo de defensa a los cuales pocos tienen acceso. Y terminamos ahí los mecanismos de defensa. Yo sé que estamos en la hora de la pausa, pero sugiero dejar ahora un tiempo para preguntas, para comentarios, y así a la vuelta nos concentramos en la nueva materia. Adelante, estudios. Hay unas preguntas interesantes. ¿La psicoterapia podría detonar un pedófilo? Bueno, la idea de Freud es otra. La idea de Freud es que la psicoterapia te ayuda a ser consciente de lo inconsciente. Entonces, si este profesor de educación física que estábamos inventando va a psicoterapia, puede ser que se dé cuenta de dónde viene este amor por los niños. Pero el hecho de darse cuenta lo haría a él más capaz de mantenerlo sublimado, por así decir, de mantenerlo como atajado. Porque ahora que lo conoce, lo puede manejar mejor que cuando no lo conoce. De ahí que se diga que es mejor un enemigo conocido, porque por último sé cómo se va a mover, que un enemigo desconocido. La psicosis podría ser un mecanismo, claro, la psicosis podría ser producto de un mecanismo de defensa de negación total de la realidad. De hecho, hay autores en esa línea, estimado William Aldez, que dicen que en el fondo la psicosis provendría de una realidad tan intolerable, de un rechazo de los papás a tan temprana edad, que a la persona no le queda otra que enajenarse y imaginarse que es Napoleón, por ejemplo, antes de asumir que no fue amado, que no fue visto por sus padres. Muy bien pensado. Puede ser sublimación, un niño hace reír a sus compañeros cuando hace bullying a otro. Sí, en algún grado sí. Ahora, si es que la sublimación funciona bien, este compañero no va a hacer bullying, sino que ese impulso inaceptable lo va a transformar en algo aceptable. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? ¿La fuerza psíquica es algo que se puede desarrollar? Pregunta Vicente Flores. Miren, en realidad, ¿cómo decirlo? La fuerza psíquica o la robustez del psiquismo depende de muchas cosas para Freud. Por una parte depende de la constitución biológica de la persona, o sea, hay personas que biológicamente son más débiles. También depende de las experiencias tempranas que haya tenido la persona. También depende de la fuerza de sus pulsiones sexuales. Hay personas con más fuerza sexual y otras con menos fuerza sexual. También dependería de la habilidad del yo para lidiar con las pulsiones. También depende del momento que está pasando. Por ejemplo, puede ser que haya alguien que está logrando sublimar, producir todo súper bien y está en un equilibrio psíquico muy bueno, hasta que llega un obstáculo externo como la pandemia, la cuarentena, y eso desestabiliza el aparato psíquico. Dicho de otra manera, puedo imaginar el aparato psíquico como una especie de represa o estanque. Claro, si de repente hay más lluvia o pasa algo, el estanque empieza a rebalsarse. No porque el estanque esté mal hecho, sino que porque ocurrió algo fuera del estanque que lo rebalsa. De ahí que Freud, digamos, no descarta la importancia de la realidad externa, las pandemias, las guerras, etcétera, de la fuerza del yo, del superyo, de la constitución biológica y de las experiencias traumáticas. Al final del día, para Freud todo es importante en esta especie como de equilibrio psíquico. Hay muchas preguntas en el chat. Voy a tratar de responder unas 3 más, si les parece bien,
para que vayamos al break que todos ustedes desean. ¿Ana Freud considera las disociaciones? No. El concepto de disociación es un concepto que va a quedar en la tradición francesa, heredera de las ideas de Pierre Janet. Pierre Janet es el que va a postular el concepto de disociación y el que lo va a mantener. El psicoanálisis de alguna manera lo desecha. Posteriormente, el psicoanálisis va a retomar el concepto de disociación, digamos, más actualmente. Pero el concepto de disociación se asocia mucho más a la teoría del trauma, esa teoría que Freud abandona en la primera etapa de su pensamiento. Cintia Loscomilla, adelante. Profe, no entiendo muy bien la regresión, porque ya es la vuelta a etapas anteriores del desarrollo. ¿Pero Sí. qué se está reprimiendo? Porque yo me entiendo como que se está mostrando algo, se está mostrando una actitud infantil, por ejemplo. ¿Pero qué se estaría tapando con esa actitud? O no sé. Acuérdate, muy buena pregunta. ¿Qué es lo que podría estar tapando a alguien que hace una regresión? Acordémonos que estos mecanismos de defensa son de cara a la realidad exterior. Cuando la realidad exterior se vuelve muy dura, muy difícil, entonces surgen estos mecanismos de defensa. En este caso, la regresión, cuando yo me encuentro, por ejemplo, frente a un contexto que es muy adulto y que siento que me desafía, siento que me hace difícil las cosas, entonces necesito tener un escape más infantil. Por ejemplo, puede ser que haya un adulto o, por ejemplo, un chico universitario que está estudiando materias de la universidad y está tan agobiado con las nuevas responsabilidades de la adultez que cuando termina de estudiar va a su pieza y juega 3 horas o 4 horas de PlayStation o de Nintendo, lo que sea. Esa conducta de jugar videojuegos es más de niño, es más infantil y le sirve como una manera de contrarrestar la dureza del nuevo estado adulto al que se enfrenta. ¿Se entiende, Cintia? En el fondo, las conductas infantiles son como una especie de evasión de una realidad adulta que es muy difícil de sobrellevar. De ahí que, por ejemplo, uno se encuentre con adultos de 30, 40 años que son fanáticos del PlayStation. Y uno dice, oye, ya pasó la etapa de jugar. Y no, digamos, tienen su familia, los hijos, la pega, y el fin de semana juegan 8 horas de Play o de Nintendo, dejando a los niños botados. Eso es una regresión, por ejemplo. Y que le ayuda a compensar el estrés de estarse enfrentando a la vida adulta. ¿Te sirve, Cintia? ¿Más claro? Sí, profe, Eso, gracias. Sí se ve harto. Por ejemplo, hay frases que uno dice, me hago bolita, como diciendo, como vuelvo al estado fetal. Eso. Última pregunta de Anaís Vidal, que tiene la mano levantada. Profe, yo quiero saber si sería una formación reactiva cuando alguien ha sido abusado y siente como cariño o un tipo de cariño hacia la persona, hacia su agresor. ¿O es otro fenómeno? Está muy bien pensado, Anaís. Yo creo que se puede leer ese fenómeno en clave de formación reactiva. Alguien que abusa de mí, que me hace sentir terror y horror, de alguna manera yo le termino amando y actuando con él como que si lo amara y sintiendo amor, pero en el fondo le odio. Muy bien, Anaís, muy bien pensado. Gracias. Es cierto, la gente le llama síndrome de Estocolmo, pero una cosa no contradice con la otra. El síndrome de Estocolmo podríamos conceptualizar que ocupa el mecanismo de defensa de la formación reactiva a la base. Simplemente eso. Oye, muy bien, veo que ustedes están manejando la materia, veo que tienen muy buenos ejemplos. No es difícil esta materia porque efectivamente
estos mecanismos de defensa están muy extendidos en la cultura. Se mencionan mucho, en la literatura aparecen constantemente, porque de alguna manera el psicoanálisis ya es parte de la cultura. O sea, todos hemos leseado cuando estás proyectando, o estás reprimiendo, o cosas así. O Edipo. O sea, es muy interesante esta idea de los mecanismos de defensa. Muy interesante y ayuda mucho a entender algunos fenómenos. Así que, sí, para contestar eso último que preguntan, sí, los objetos de la suerte son como una especie de introyección. Ahora que tengo este objeto, esta cábala, voy a atajar mejor un penal o me va a ir mejor en la prueba. Muy bien pensado. Nada, pues, hagamos una pausa, son las 10:03. A las 10:15, es decir, en 12 minutos más, volvemos para escuchar las teorías de Melanie Klein.